¿Estamos listos ahora sí? Ok, vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Vamos a tomar el tiempo suficiente. Una de las cosas que yo hago, escribo demasiado. Cuando escribo los mensajes, escribo bastante. Lo raro es que lo que escribo a veces no lo hablo. Pero créanme que hoy, bueno, en la madrugada, como a las 3 de la mañana terminé de escribir, tomé un tiempo de oración hasta eso de las 4 de la mañana y me vine durmiendo como a las 4:30 de la mañana y ya mi esposa a las 6 de la mañana ya me estaba diciendo ya es hora. Pero hay cosas bien gloriosas que ocurren cuando leemos la palabra del Señor, amén. La Biblia es Dios hablándonos, amén. No sé si ya estamos listos ahí en la grabación, ¿ya estamos? Gloria al Señor. Hoy quiero compartirles el mensaje. No sé si alcanza usted a ver ahí, espero que sí, pero ahí viene el título. ¿Cómo dice ahí en ese? No se alcanza a ver, pero hay unas manos, pero no sé si alcanzan a leer. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo. Y hoy el anhelo de mi corazón es que nosotros como creyentes, como cristianos, tengamos una revelación de quién es realmente Jesucristo. Amén. Tengamos una revelación de Cristo, porque en la medida de la revelación que tengamos de Cristo Jesús, en esa misma medida será nuestro caminar con Él. Conforme a como tú conozcas a Cristo, caminarás con Cristo. ¿Me explico? Y es bien importante que nosotros podamos saber y tener la revelación de quién es Cristo Jesús. Amén. Para eso quiero llevarlo al último libro de las Sagradas Escrituras. Es el libro de... ¿Cuál es el último libro? Apocalipsis. Y precisamente su nombre significa, o en el original griego, el nombre es revelación. Amén. Apocalipsis fue la traducción que le dio la Biblia al latín, la Vulgata latina, pero su nombre en griego es revelación, y revelación es el mostrar. No es el final de los tiempos, sino mostrar lo que va a ocurrir en el final de los tiempos. Amén. Y ahí en Apocalipsis capítulo 1, si se nota, si usted trae su Biblia de manera física, en la parte de arriba donde inicia el capítulo 1 tiene un encabezado. ¿Cómo dice ese encabezado? Empieza con la revelación de Jesucristo. Voy a darle una información nada más. Apocalipsis es un libro acerca del futuro y del presente. Ofrece esperanza futura a todos los creyentes, especialmente a los que han sufrido por su fe, al proclamar la victoria final de Cristo sobre el maligno y la realidad de la vida eterna con Él. También Apocalipsis nos da dirección en el presente cuando nos enseña acerca de Jesucristo y nos muestra cómo debemos de vivir para Él ahora. ¿Sí? Hay tres cosas bien importantes que encierra el mensaje de Apocalipsis. Habla acerca de que Jesucristo viene otra vez, habla acerca de que el mal será juzgado y habla acerca de los muertos resucitados para ser juzgados. Son los tres asuntos principales de Apocalipsis. ¿Sí? Los muertos resucitarán para ser juzgados, dando como resultado la vida
o la destrucción eterna. El apóstol Juan es el autor, según la tradición bíblica, es el autor de Apocalipsis, y este se encontraba en una isla llamada Patmos, en el mar Egeo, enviado allí por los romanos por hablar acerca de Jesucristo. El libro es apocalíptico, que significa descubierto, revelado o destapado. Eso significa Apocalipsis, revelado, descubierto o destapado. Y es que Juan iba a recibir una revelación de Cristo Jesús. A quienes dicen que el apóstol Juan probablemente tenía arriba de los 85 años, algunos dicen que probablemente tenía 99 años cuando recibió la revelación de parte de Jesucristo. Amén. Y vamos a entrar entonces al mensaje en esta mañana. ¿De qué vamos a hablar hoy? La revelación de Jesucristo. Es importante que ustedes y yo, los niños, los jóvenes, los adolescentes, tengamos una revelación de Jesucristo. Y lo primero que vamos a ver se encuentra en el capítulo 1, en los primeros 3 versículos. Le voy a pedir que lo lea y después estaremos orando. Puestos de pie, por favor, una vez más. Vamos a tratar de abarcar todo el capítulo, que tiene 20 versículos. Amén. Así que no se preocupe, vamos a tomar el tiempo suficiente. Amén. Lea conmigo los primeros 3 versículos. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado ¿qué? Y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados ¿quiénes? Y los que oyen y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Y como el tiempo está cerca, la iglesia del Señor necesita una revelación de quién es Cristo. Porque si no recibe una revelación, no va a estar velando, no va a estar preparada. ¿Me explico? Hoy en día es importante una revelación de Cristo. Oremos juntos. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias porque hemos depositado toda nuestra confianza en tus preciosas manos. Yo sé que tu Santo Espíritu está con nosotros conforme a tu palabra, Señor. Te pido que el día de hoy, no tan solo los que estamos presentes, sino aquellos que escucharán el mensaje o verán el mensaje, aquellos que están allá en sus hogares, aquellos que van pasando frente a este lugar, hasta donde pueda llegar, Señor, este audio, que tu Santo Espíritu hable a sus corazones. Porque tú nos dices esta mañana, el tiempo está cerca y nuestra redención más pronto de lo que nosotros podemos imaginar. Dale sabiduría a tu pueblo, a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y aún a los de edad avanzada. Todos esta mañana por igual podamos estar atentos, preparados en nuestro espíritu para recibir tu palabra. Te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de Jesús dice amén y amén. Por favor, siéntese en esta mañana y vamos a comenzar. Le invito a que haga un esfuerzo por mantenerse despierto. Sé que quizás el calor, la mañana, el trabajo de la semana, pero tome unos minutos porque va a ser de mucha bendición para su vida. Amén. Bien, amados hermanos, lo primero que vamos a ver en esta mañana es la revelación de Jesucristo. Y empezamos leyendo los primeros 3 versículos. Y en estos 3 versículos nos
nos da el propósito del por qué Juan recibió esta revelación. Y empieza con el primer versículo, dice, la revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Pregunta, ¿había conocido el apóstol Juan a Jesucristo, sí o no? ¿Era qué? Su discípulo. ¿Cuánto tiempo se supone que estuvo Juan con Jesús? 3 años y medio. ¿Lo conocía o no lo conocía? Ahora, ¿por qué entonces ahí empieza diciendo la revelación? O sea que Juan estaba a punto de conocer a Cristo en un sentido diferente. ¿Me explico? Recuerde que la palabra revelación significa descubierto, destapado o revelado. Y mire, lea con detenimiento. Aquí en el primer versículo, si lo leemos en orden, vamos a ver el propósito de la revelación. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación a Cristo Jesús? Dios. Recuerde que Jesús dijo, yo no hago nada que el Padre no me mande hacer. Dios le dio una revelación. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Qué le reveló el Padre a Cristo Jesús? Lea con atención ese primer versículo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? ¿Qué? Hasta ahí dice, que Dios le da la revelación ¿a quién? ¿Para qué? ¿A quiénes? Las cosas que deben suceder pronto. Si usted lo lee en orden, Dios le da el mensaje ¿a quién? A Cristo. Cristo la tiene ¿qué? ¿A quiénes? Hay un orden, hay una razón, hay un propósito, hay un sentido de la revelación. Primeramente es que fue la voluntad del Padre que Cristo recibiera esa revelación y Cristo se la revelara o comunicara a sus siervos. ¿Qué le iba a comunicar? Las cosas que estaban por suceder. ¿Sí? Dice, para manifestar a su siervo las cosas que sucederán pronto. Entendemos entonces, si estamos cerca, entendemos que habrá una importante revelación, no a toda la iglesia, sino a los escogidos. Escuche que hay un beneficio para aquellos que viven pegados a Dios. Dios no le habló a todos, Dios le habló a un grupo específico. Juan era un hombre que buscaba el rostro de Dios. Entonces sucederá que esta revelación, la gente que está buscando a Dios, que están metidos con Dios, empezarán a tener sueños, empezarán a tener visiones, empezarán a tener manifestaciones de lo que Cristo les estará comunicando, que el Padre le dijo a él y se los comunicará a sus siervos. Habrá una alta sensibilidad espiritual. ¿Me explico? Miren la bendición de vivir pegado al Señor, de buscar el rostro de Dios. En la última parte del versículo 1, Jesús, Cristo, dice la última parte del versículo 1, ¿qué dice? Y la declaró. Entonces vamos al orden. Dios le da una revelación ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué? Para manifestar. ¿Y qué hace Jesucristo? La envía a través de un ángel a su siervo Juan. ¿Me explico? Entonces hay un propósito de la revelación.
Dios por medio de Jesucristo le reveló lo que sucedería. Cristo la declaró enviando un ángel. Vemos aquí un orden glorioso y nos enseña la importancia del orden también. Si usted pone atención ahí, Dios no envió a un ángel y se pasó por encima a Cristo Jesús. ¿Ve cómo tiene un orden? Dios envía a Cristo, Cristo envía a un ángel y el ángel se lo comunica a Juan. Es importante entender que nosotros como cristianos debemos de vivir en orden. No voy a centrarme en ese punto porque podríamos tomar y ver todo lo que significa la sujeción. Y no me voy a meter ahí en este momento porque ese no es el tema. Pero si usted lee la Biblia enseña de sujeción, de orden. Dice que la esposa debe estar sujeta ¿a quién? Pero hay esposas que mandan a los esposos y que ni siquiera le piden su opinión. Y el esposo debe estar sujeto ¿a quién? A Dios. Todo tiene un orden. El que no respeta ese orden, hablo de la gente cristiana, la gente que no conoce a Dios puede vivir como quiera. Yo estoy hablando de gente que ha recibido a Cristo Jesús. La gente sin Cristo puede vivir y puede pasarse por alto lo que quiera. Pero hablo de los creyentes que la Biblia nos enseña orden, sujeción. ¿Me explico? Cuando nosotros hacemos lo diferente, nos brincamos, nos saltamos, nosotros estamos quebrantando un principio bíblico. Pero ese no es el tema de hoy. Solo quiero decirles que ahí el Espíritu del Señor nos muestra un orden. ¿Me explico? Ahí hay un orden. Y no nos vamos a centrar ahí. ¿A quién le hizo llegar esta visión? Jesús. ¿A quién le hizo llegar la visión de lo que Dios le había dado a Jesucristo? ¿A quién se le hizo llegar? A Juan, el apóstol Juan. En el versículo 2, leamos el versículo 2. ¿Quién era Juan? Dice, que ha dado testimonio de qué? Y de todas las cosas que Juan fue el primer receptor y Juan se lo iba a comunicar a un grupo de iglesias, 7 iglesias. ¿Alguien sabe cuáles eran esas 7 iglesias? La morada del Espíritu Santo. No, esa no. Éfeso, la vamos a ver adelante, pero son 7 iglesias. O sea, era Juan y 7 iglesias más. Ahora, pero vamos a leer con detenimiento. Esto es más como un estudio bíblico, más que como una predicación. Observemos la conducta de Juan. ¿Qué dice el versículo 2 de Juan? Dice que él daba ¿qué? ¿Qué más? Y testimonio de la palabra, testimonio de Jesucristo y testimonio de todo lo que había visto. ¿Qué es testimonio? No me pongan esa. ¿Qué es testimonio? ¿Qué es testimonio, hermana Olga? A ver, le vamos a poner el micrófono para que salga en la grabación. ¿Qué es testimonio? Para usted, ¿qué es testimonio? Ok, bien. Como un estilo de vida, perfecto. Voy a darles la definición de testimonio. Están bien, las dos respuestas están adecuadas. Solo quiero darle la definición según el diccionario de sinónimos, antónimos, pónganmela ahí. Dice que testimonio de una persona que da testimonio es ¿una qué? Una de la verdad de algo es o prueba. Entonces, el testimonio es una declaración, es una explicación, es una... Y si es de algún asunto, de la verdad de algo, es una... Entonces dice que Juan daba testimonio
O sea, declaraba, explicaba, ¿sí? Demostraba el testimonio de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Qué más? De Jesucristo. ¿Y qué más? O sea, Juan era un hombre que estaba continuamente declarando. Era un hombre que continuamente declaraba lo que decía la palabra, declaraba quién era Cristo y declaraba todas las cosas que había visto. Este era un hombre que vivía compartiendo su fe. Era un hombre que relataba lo que la palabra de Dios decía acerca de Cristo Jesús. Era un hombre que dijo lo que Cristo había hecho con él y testificaba de las cosas que él había visto. ¿Cómo qué cosas habrá visto Juan? Sanidades, ¿qué más? Liberaciones, resucitar muertos. Era un hombre que estaba siempre hablando, testificando. Era un hombre saturado desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies de Dios. Y no podía callar. Esto, mi amado hermano, mi amada hermana, hay una recompensa o un favor especial que obtienen aquellos que buscan a Dios profundamente. Son los primeros en enterarse de los planes del Señor. Escuche, creo que no le agarró. Aquellos que buscan a Dios profundamente tienen un alto honor y un gran privilegio. Son los primeros que se enteran de las cosas que Dios va a hacer. No, usted no le agarró, porque si no, si lo entiende, usted va a saber que hay un beneficio de buscar el rostro de Dios. A usted Dios le va a comunicar antes que a cualquier persona. A usted Dios le va a revelar lo que va a venir. ¿Por qué? Porque usted lo está buscando. Pero los que no le buscan ni se van a enterar, al menos que alguien se los cuente. ¿Me explico? O sea, hay un beneficio para aquellos que buscan al Señor. Dios le comunica sus planes, mientras quienes están a distancia se ven beneficiados por la misericordia de quienes reciben el mensaje y lo comparten. ¿Sí? Los allegados, como Juan, reciben el mensaje. Y Juan lo compartió. Y aquellos que estaban distantes a causa de la compasión, de la obediencia de Juan, se pudieron enterar del mensaje de Dios. Pero si Juan hubiese quedado callado, ellos no se hubieran. ¿Por qué? Porque están distantes. Hay cosas que Dios no te ha dicho a ti, se lo ha dicho a alguien más porque tú estás distante de Dios. Hay gente que Dios le ha hecho tener un sueño acerca de tu vida, porque no te lo dice a ti, porque estás muy lejos de Dios. Y Dios tiene que hablarle a alguien que está más pegado a Él para advertirte a ti algo que está por venir a tu vida. Dale gracias a Dios por gente obediente, que cuando recibe un sueño acerca de tu persona, una palabra, no duda en decírtelo. Porque si no fuera por ese corazón compasivo, el diablo y los que está por venir te llegaría sin que tú estuvieras alerta. Ahora, ¿quieres enterarte de primera mano lo que está por suceder? Pégate a Dios. ¿Me explico? Porque eso fue lo que sucedió con Juan. Fue el primero el que se enteró. Dios le dio la revelación a Cristo. Cristo se la dio a su ángel y el ángel vino a Juan. Habían otros discípulos de Jesús. Habían otros responsables. Pero vamos a ver más adelante, no hoy. Vamos a ver más adelante. Yo le llamo los siguientes capítulos la radiografía de las iglesias. Que no tenían la capacidad en ese momento de recibir porque estaban distantes de Dios. Amén.
Entonces, vemos que hay una recompensa o un favor especial. Yo puse una pregunta aquí, fíjese. ¿Pero qué va a pasar cuando los allegados hayan partido con el Señor? ¿Qué será de los que están distantes? Grandes hombres de Dios se han ido, que proclamaban el Evangelio, que anunciaban lo que estaba por venir, ¿sí o no? Pero ellos han muerto. Pero ¿sabe? Hay una generación distante que no sabe lo que va a venir. ¿Qué va a pasar con ese grupo de hombres y mujeres que están acostumbrados a vivir una vida distante con Dios? Muchos hijos son beneficiados por la oración de sus padres o de sus madres, pero ellos no están buscando el rostro de Dios. Cuando tu papá o mamá muera, ¿qué va a ocurrir contigo? ¿Me explico? Muchos están atenidos que el pastor los lleve en oración o la pastora, pero ¿qué va a pasar cuando esos hombres de Dios, el Señor se los lleve? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar si tú no te apegas a Dios? No se me distraigan, por favor. Procuren no salir si no es necesario. Aleluya. Porque esa es una palabra que usted tiene que realmente guardarla en su corazón. Porque estamos hablando de una... Y es que si no tienes una revelación de Cristo, cuando la trompeta suene, por eso muchos se van a quedar. ¿Me explico? Cuando hay una revelación, algo poderoso ocurre. Pero en esta primera parte del capítulo también nos da 3 bendiciones. El versículo 3 nos habla de 3 bendiciones. ¿Qué dice el versículo 3? Amén. ¿Cómo empieza? Bienaventurado. ¿Por qué hay 3 bendiciones? Porque ese versículo empieza con un adjetivo, es bienaventurado. ¿Qué entiende usted por bienaventurado? Feliz, feliz, feliz. Dichoso. ¿Quiénes son dichosos? Los que... ¿Quiénes más? ¿Y quiénes más? Son 3 cosas, 3 bendiciones que obtiene el que lee, el que oye y el que guarda. O sea, no es que no es que voy a guardar mi Biblia por ahí, no, sino que la obedece. Ahora, la palabra o el adjetivo que ocupa ahí, póngame el adjetivo que ocupa para bendecido, bienaventurado, es el adjetivo, no sé si alcanza a leer, griego Makarios. Es una forma prolongada del nombre del adjetivo Makar, poético, y significa supremamente ¿qué? Bendecido, afortunado, bien librado, bienaventurado, dichoso. Pero dice supremamente. ¿Quién? ¿Quién es supremamente bendecido? Los que leen. ¿Quiénes más? Los que oyen. ¿Y quiénes más? Hay un beneficio, hay bendiciones por vivir pegado a Dios. Son supremamente bendecidos. ¿Sabe por qué hay muchos que no son bendecidos? Porque ni leen, porque ni oyen, porque ni obedecen. Sonría, Cristo le ama. Y luego, ¿por qué me va mal? ¿Por qué estoy así? Porque simple y sencillamente no estás buscando comunión con Dios. Supremamente bendecido. ¿Qué será supremamente? ¿Qué entiende usted por supremamente? A su mecha, dice. Sí es. O sea, entiende, hermano, que cuando usted lee la Biblia, usted es supremamente bendecido. Cuando usted escucha la palabra, usted es supremamente. Yo no entiendo cómo usted puede estar escuchando la palabra y usted... Yo no lo entiendo.
No entiendo cómo gente que escucha la palabra puede estar en esa condición. No entiendo por qué cuando se viene a la iglesia y vamos a leer, vamos a estar en la predicación, estamos leyendo, estamos viendo. Yo no entiendo si soy supremamente bendecido. Mi actitud debe reflejar que verdaderamente soy supremamente bendecido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque debe haber una revelación de quién es Cristo para ti. Porque en la medida de la revelación de Cristo Jesús en tu vida, será la medida de tu caminar, de tu obediencia, de tu devoción, de tu santificación, de tu entrega a Él. ¿Me explico? En esa medida de revelación, te santificarás para Dios. En esa medida de revelación, obedecerás a Dios. En esa medida de revelación, buscarás a Dios. ¿Me explico? Por eso empieza en el versículo 1, la revelación. Se descubre, se destapa. Entonces hay tres bendiciones, ¿verdad? Bendición para el que lee, bendición para el que oye y bendición para el que guarda obedece la palabra. Y aquí podríamos también abordar bastante. Amén. Cuando usted se pone a meditar la palabra y va con calma, usted, yo no sé cuánto tiempo nos vayamos a demorar, porque el viernes yo les dije a los hermanos, hace 8 días el mensaje duró 1:30. Y no me di cuenta que el mensaje del viernes demoró 1:24. Y no abarcamos todo. Y yo no sé si hoy vayamos a terminar el mensaje. Y si alguien tiene algo que hacer y está desesperado, puede retirarse con toda libertad. No, aquí no se echó llave ni se cerró. Si alguien tiene algún pendiente, gloria al Señor, estamos en libertad. Amén. Porque a lo mejor alguien tiene que ir al trabajo, va a recibir alguna visita y anda limitado, no se preocupe, se está grabando, lo puede ver en casa, ¿verdad? Si es que tuviera algo que hacer. Pero si usted ya determinó que hoy es el día del Señor, pues vamos a ir poco a poco. Amén. Gloria al Señor. Entonces hay 3 bendiciones. Bendiciones para el que lee, para el que y para... ¿Por qué? Porque ya que al hacerlo nos preparamos. ¿Para qué nos preparamos? Porque el versículo termina. ¿Cómo termina el versículo 3? Porque el tiempo está cerca. ¿Sí? ¿De qué tiempo será que hablaba el apóstol Juan? ¿Qué tiempo estaba cerca? De la segunda venida de Jesucristo. Cuando lees, cuando escuchas y guardas, te preparas, porque el tiempo está. Un cristiano sancochado, mundano, que ni lee, que ni oye, que se congrega de vez en cuando, ese es candidato seguro para quedarse cuando suceda el rapto. ¿Me explico? Y ahí habrá niños, habrá adolescentes. ¿Será que estos niños pudieran tomar su Biblia y buscar leer la palabra del Señor? ¿Será que esta adolescente podría leer la Biblia? Pero sabe, a veces no lo hace. Están involucrados en... Cuando venga Cristo, ahí se van a quedar. Si su papá o mamá era ferviente, se va a ir y se quedarán. ¿Me explico? Por eso es bien importante que tenga una revelación toda la iglesia. Porque entonces cuidará su vida. ¿Me explico? Yo hablo con mis hijos y le digo, hijo, si tú no te metes, hablo con Santiago. Y si tu mamá un día ves que la pura ropa ahí Cristo nos llevó, ya sabes,
prefiere morir antes que vivir para el anticristo. Porque si él no quiere en este momento, aunque yo le obligue, ese ser ya está en edad. Y oro para que mis hijos no tengan una herencia religiosa, sino que tengan un encuentro vivo con Cristo Jesús. Hay muchos que le heredaron una religión, sea católica o cristiana. Hay creyentes que nacieron en un hogar cristiano y por herencia son cristianos, pero no han tenido un encuentro con Cristo. Y no viven, porque no viven conforme a la Escritura, porque no han tenido un encuentro con Cristo. Piensa que son salvos, pero no son salvos. Tienen que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, qué bueno que vine hoy. Qué bueno que usted vino hoy. Qué bueno que viniste, Ricardo. Gloria a Dios. Porque el propósito del libro es darnos esperanza. Porque si Dios habla, es porque habla a tiempo. Amén. Dios nos habla para enderezar. Pero dice, ¿verdad? La última parte del versículo 3 dice, porque el tiempo está cerca. Y estamos hablando que era la segunda venida, o es la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan y todos los apóstoles esperaban el regreso de Cristo Jesús? Porque Él les dijo, volveré, ¿verdad? Había una promesa. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan. En el capítulo 20. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Quiero compartirles algo que en una ocasión me compartieron también. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Se infiere que fue también el apóstol Juan, ¿verdad? Lea conmigo en el versículo 1. Y vamos a ir leyendo juntos. ¿Ya está ahí? Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo ¿qué? Aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, ¿y fue a quién? Y al otro discípulo, aquel al que amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos. ¿Y salieron quiénes? Este se infiere que era Juan. ¿Y fueron a dónde? Versículo 4. ¿Corrían qué? Pero qué chistoso Juan, ¿verdad? Que dijo ahí, Pedro, y corríamos los dos, pero yo le metí más candela y lo dejé atrás, ¿verdad? Dice, y bajándose a mirar, ¿vio qué? Pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado ¿qué? No puesto con los lienzos, sino... Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, ¿cuántos saben que en la Biblia no hay nada que esté de más? Nota cómo con suma importancia Juan habla de unos lienzos, habla de un sudario que estaba uno puesto por un lado y puesto por otro. Para que lo comprendamos, en aquella época, ¿alguien me puede prestar un trapo, una toalla? Es para que yo me... En aquel tiempo, cuando el amo o el dueño o el señor de la casa se sentaba a comer, no está en la mesita, ¿verdad? Pero voy a jalar esta así. Se sentaba a comer, el sirviente tenía que estar atento para atenderlo, para ponerle más comida, en fin, era el siervo. Si el dueño o el amo de la casa se levantaba y tenía un
¿cómo podemos llamarlo? Un trapo, no sé cómo, hay algo más bonito que la palabra trapo, ¿cómo? Un mantel, bueno. Un lienzo. Si él se levantaba de la mesa y agarraba y dejaba esto ahí, significa que había terminado. Pero si el dueño de la casa que estaba comiendo hacía esto, lo enrollaba y lo dejaba ahí, significaba que el sirviente sabía que él no había terminado, que él iba a regresar. Por eso cuando Juan relata, dice que vio como una señal de decirle, todavía no he terminado, regresaré. Eso es maravilloso. Por eso Juan dice, el tiempo está cerca. Son cosas maravillosas. Gracias, hermana Lili. Por eso dice, el tiempo está. Porque aparte en Hechos capítulo 1, versículo 'Por eso es que pone atención, dice, el sudario estaba aparte, estaba enrollado. Hechos capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos, ¿qué? Entre tanto que él se iba hablando de Cristo, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿quiénes? Con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones, ¿por qué estáis qué? Este que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los apóstoles esperaban que Cristo volviera otra vez. Por eso es que en el final del versículo 3 dice, el tiempo está cerca. Porque lo que recibe Juan acerca del final de los tiempos, le muestra la venida de Cristo Jesús. Amén. Número 2, apenas terminamos el primer punto. Son cerca de 16 puntos, amén. Número 2, después de que termina el versículo 3, ahí en su Biblia tiene un pequeño encabezado, ¿verdad? ¿Cómo dice ese encabezado? Salutaciones a las 7 iglesias. Es un saludo, pero yo a ese punto le puse la revelación de la iglesia, ¿sí? Y es maravilloso porque cuando leemos más adelante, y como yo les decía, vemos que la condición de muchas de esas iglesias era una condición bastante lamentable, cosa que ellas no se habían dado cuenta. Por eso es que yo a esos capítulos les pongo la radiografía. ¿Qué hace una radiografía? ¿Alguien sabe qué hace una radiografía o para qué sirve una radiografía? Detectar lo que está mal, que no se puede ver así, que no se puede saber palpando, ¿no? Sino que tiene que, la radiografía pasa y revela si algo no está bien, ¿verdad? Si, como cuando el hermano Johnny se accidentó, el hermano Caleb ahí le hicieron una radiografía, ¿no? Y aunque uno esté gordito, de todas maneras pasa y se ve ahí lo que está. Y más adelante nos muestra la condición de las iglesias, pero quiero que ponga atención en cómo Cristo le muestra o cómo Cristo le revela a Juan cómo él ve a las iglesias. Empiece conmigo en el versículo 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están ¿dónde? No era el continente asiático, era una área. ¿Qué les dice? Del que es y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y quién más?
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria al Señor. Mire que Juan, cuando recibe, les da una ¿qué? ¿Cómo dice el encabezado ahí? Un saludo. ¿De quién viene de parte ese saludo? ¿De quién viene ese saludo? Sí viene de Jesucristo, pero menciona ahí del que era. Los judíos sabían quién estaba hablando ahí. Éxodo 3:14 dice: yo soy el que soy. Los 7 espíritus que están delante, que son, hay teólogos que dicen que este es el Espíritu Santo y Jesucristo. Y es maravilloso porque ahí hay una expresión o una declaración de amor. Mire que lo primero que expresa el apóstol Juan es un saludo. ¿Qué contiene ese saludo? ¿Qué es lo que dice ese saludo? Gracia y paz. ¿Qué es gracia? ¿Alguien se acuerda qué es gracia? Favor inmerecido. Mire que no empieza con una reprensión. Mire que ese saludo no empieza con una exhortación, sino con una declaración de amor. Gracia y paz. Y es que si no hay gracia, no puede haber paz. ¿Sí? Fíjense que esta declaración dice: gracia y paz, ¿de parte de quién? Del que era, el que es y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Imagínense que es como si dijera: hermana Tere, el Todopoderoso le manda un saludo. Yo no sé cómo usted lo tomaría, que le diga, porque eso es lo que hizo. Un saludo. ¿Qué le dijo? Gracia y paz. Y dimensione todo eso. Gracia y paz. Saludados ni nada más, ni nada menos que por la deidad, por la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y que su saludo sea gracia y paz. Eso es maravilloso, ¿verdad? Ahí también en ese versículo nos dice que Cristo tiene 3 títulos. Lo llama en el versículo 5, ¿cómo lo llama? ¿Qué más? ¿Y qué más? Ahí también podríamos profundizar bastante. Lo llama el testigo fiel, lo llama el primogénito de los muertos y lo llama el soberano de los reyes de la tierra. Estos 3 títulos son maravillosos. Y dice: al que nos amó y nos lavó ¿qué? Con su sangre. Pero la versión original, en el griego original, no dice nos lavó, nos dice nos desató. Porque el verbo que se ocupa ahí para lavar es el verbo griego lou, que significa soltar, disolver, como cuando usted lava, aflojar, libre, abrir, soltar de las cadenas, desatar. En otras palabras, Él nos desató, soltó las cadenas del pecado de nuestra vida por su sangre. No es solamente entender lo que nos lavó, sino que nos desató, nos hizo libres, rompió las cadenas del
pecado. ¿Sí? Por su sangre. ¿Sí? No somos más esclavos del pecado, porque Él rompió las cadenas del pecado a través de su preciosa sangre. Amén. Y mire cómo Dios veía a la iglesia. Versículo 6. Y nos, ¿qué? Después de estar atados, nos confiere ser de la realeza. ¿Cómo veía Dios a la iglesia? Como reyes y... Ahora, capítulos más adelante, Dios dice cómo está en ese momento la condición de la iglesia. Pero cuando empieza a hablar con Juan, le revela el final de la iglesia, no como una iglesia derrotada, no como una iglesia pecadora, sino como una iglesia constituida de reyes y sacerdotes. Dios no te está viendo en tu condición actual. Tu presente no dicta tu futuro. Dios no te ve como un cautivo, como un pobre, como un desamparado, sino como parte de su realeza. ¿Me explico? Probablemente en este momento no estemos en ese nivel, pero Dios ya nos está viendo en ese nivel. ¿Sí me explico? Porque más adelante le dice... sé que has guardado y que tienes esto, pero has dejado tu primer amor, y otros que tienen la doctrina de esto. O sea, la condición actual de aquellas iglesias no era la mejor, pero la visión que le dio Dios a Juan de la iglesia es una visión de un reino de sacerdotes. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué viene este mensaje? Porque Dios te ve a ti en una posición diferente. A lo mejor ahorita digas, ay, como que me está llegando la palabra, porque realmente sí soy refloja. Pero Dios no te está viendo en el producto final como un flojo, sino como un rey y un... ¿Me explico? Y eso es bien importante. Porque por eso Dios envía su palabra. Hay una revelación, la revelación de... No digas, ay, yo creo que así me voy a quedar. No, hermano. Dios te está viendo de forma diferente. Por eso es que enfatizo, tu presente no dicta tu futuro. ¿Me explico? Probablemente tu presente no sea el mejor, pero no significa que terminarás así. No terminarás apagado, no terminarás derrotado, porque Dios te está viendo de una forma diferente y Él te la va a declarar. Él te va a dar la fe, Él te va a dar el ánimo. Por eso hay una bendición. Cuando Él habla nos da esperanza. Cuando Él habla nos dice hacia dónde vamos. ¿Me explico? Hay una revelación de Dios para tu vida. Tu presente no dicta tu futuro. Amén. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y aquí en el versículo 7 nos da una visión de su regreso. Lea el versículo 7, dice, he aquí que viene ¿qué? ¿Cómo será esa venida? Será visible, porque dice todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Vendrá donde dice en Hechos 1, recuerde que los varones dijeron a este mismo que ha sido levantado en las nubes, este mismo Jesús vendrá. En ese momento solo un pequeño grupo de hombres lo vieron ascender, pero cuando Él venga por segunda vez,
a esta tierra todo ojo le verá, pero ya no lo verán como antes. Ahora lo verán en su gloria. Ahora lo verán como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Todo ojo será visible, no será escondido, será visible. ¿Qué más dice? Y los que le traspasaron, los que los menospreciaron, los que le tuvieron en poco, los que se burlaron, los que hoy se mofan de Cristo, los que hoy toman la figura de Cristo y lo hacen ver como un hombre gay, lo hacen ver como un hombre hippie. Todos esos que se burlan lo verán, todos aquellos que lo traspasaron lo verán, pero ya no vendrá como el Salvador, vendrá como el juez a juzgar a vivos y a muertos. Me explico, ya no vendrá como Salvador, sino como juez. Y dice, y todos los linajes de la tierra, ¿qué? Sí, amén, esa palabra, harán lamentación. La traducción original dice, se golpearán por haberlo despreciado. Hoy las naciones desprecian a Cristo. Hoy las naciones desprecian la palabra. Hoy las naciones están cambiando las leyes. Leyes que muchas constituciones de muchas naciones tienen su fundamento en la Biblia. Hoy hay un desprecio, pero cuando Él venga, en cualquier momento será visible. Todos aquellos que los traspasaron, todos los linajes, todos los tribus de la tierra se golpearán lamentándose. Amén. Aquí nos muestra que su venida será visible. Y que los que los despreciaron y todas las tribus, todas las naciones de la tierra se golpearán lamentándose. Porque será demasiado tarde para ellos. No lo podrán recibir como Señor y Salvador, sino como juez. Por eso es importante que nosotros tengamos una revelación. Porque en la medida de la revelación de Cristo Jesús, es en esa medida que caminaremos con Él. En el versículo 9 dice, yo soy ¿qué? El que es y que era y que ha de venir, Él. Ahí está afirmando que Cristo es Dios, la deidad de Cristo. Hay sectas que enseñan que Cristo es un ángel, que Cristo no es Dios, pero la Biblia dice que Él es Dios, el Todopoderoso, el Shaddai. Es el nombre utilizado ahí. Amén. Sigamos adelante. Gloria al Señor. Les dije que íbamos a tener un tiempo para meditar en la palabra. Número 3. Ahí en el versículo 9 viene otro encabezado. ¿Cómo dice el encabezado ahí en su Biblia? Una visión del Hijo del Hombre. Y aquí vamos a entrar a la visión del Hijo del Hombre. Lea conmigo el versículo Juan. Mire cómo se presenta Juan. Dice, yo, Juan, ¿vuestro qué? Vuestro en la tribulación, en el reino. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de... ¿Cómo se presenta Juan? Dice, yo, Juan, ¿cómo? ¿Y qué más? ¿Y qué es copartícipe? Alguien que participa igual que todos, no como los pseudoapóstoles de hoy en día. Porque hoy hay muchos que se dicen apóstoles, pero que no van a la trinchera. ¿Me explico? Y Juan dice, vuestro hermano y uno que también está involucrado
inmiscuido, uno que está ahí en el campo de batalla. O sea, Juan no se presentó como alguien importante, sino como un hermano y un hombre que participaba también junto con el resto de los discípulos. Dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Cosas importantes. ¿Estaba dónde? ¿Por qué causa estaba ahí? Lo habían llevado a esa isla porque él estaba hablando de Cristo, y en aquella época los cristianos eran perseguidos, y Juan fue desterrado a esa isla, abandonado. ¿Sí? Fue llevado ahí, estaba sufriendo y se presenta como un hermano. Versículo 10. Yo estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de... Dice que estaba en el día del Señor. No sabemos si era sábado, si era domingo, hay diferentes opiniones, pero lo que sí nos dice es que cuando él elegía para estar en el día del Señor, él estaba completamente metido, atento, para estar con el Señor. Amén. Dice que estaba ahí, en el Espíritu, en el día del Señor. Bienaventurados los que están en el Espíritu, porque verán cosas poderosas a causa de un corazón abierto. Amén. Fíjese que estaba ahí. Y aquí viene. Dijimos al principio que cuánto tiempo caminó Juan con el Señor. ¿Alguien se acuerda qué características tenía Juan? ¿O por qué Juan era conocido como Juan el Amado? Era muy querendón con el Señor. Se le acostaba aquí, no aquí, en el del Señor. Decía, ¿esto está más, que esto es tortuga o qué? Pero dice que Juan le gustaba recostarse en el regazo del Señor. Escuchaba su corazón. Juan era empalagoso. Yo quiero que entienda por qué. Porque Juan estaba a punto de ver a Cristo en una dimensión diferente. O sea, Juan había caminado con Cristo. Juan estuvo cuando Cristo estuvo crucificado. Jesús le dijo a Juan, Juan, he ahí de María. Juan, he ahí tu madre. Mujer, he ahí. De los discípulos, Juan es el único que no se apartó. ¿Lo conocía o no lo conocía Juan? Sí. A lo mejor conocía su aroma. Él identificaba el sonido de su voz. Estamos hablando que fueron 3 años y medio, día y noche. Y que de pronto salga la revelación. O sea, no lo conocía como lo iba a conocer. Y es aquí la importancia. Porque nosotros necesitamos tener una revelación de Cristo. Me explico. Juan lo conocía, pero estaba a punto de ver algo completamente extraordinario. Dice que en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué pasó? Escuchó. ¿Qué escuchó? Como de trompeta, no de trompeta, sino como una potencia, ¿verdad? Y se lo aclaro porque Pablo dice que Jesucristo con voz de arcángel y por eso quienes enseñan que Jesucristo es un ángel o el arcángel Miguel se basan porque ahí dice con voz de arcángel, pero hay gente que tiene voz hay mujeres que tienen
voz parecida a la voz de un, y no son. Su voz tiene esa grosura. O hay hombres que tienen voz como si fuera voz de mujer, porque su voz es, pero no es. Una mujer, es bien importante entenderlo. Dice, oí una voz como de trompeta, pero no era una trompeta. ¿Qué le dijo esa voz? Versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están ¿dónde? Y ahí las enumera: a Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y estos eran otros destinatarios. Ahí estamos viendo como una carta. ¿Alguien redactó alguna vez una carta, envió una carta por correo? ¿Qué se ponía en la carta? ¿Cuáles eran las dos cosas más importantes en el sobre? El remitente y el destinatario, ¿verdad? Porque el remitente decía quién te lo enviaba y a quién iba dirigido. Y ahí viene el remitente. ¿Quién era el remitente? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves. Y los destinatarios, ¿quiénes eran? Las iglesias que estaban en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y versículo 12. Y me volví para ver, y vuelto, fíjese, escuchó, primero escuchó, y luego dice que él quiso ver quién le estaba hablando. ¿Quién le estaba hablando ahí? Díganlo sin miedo, ¿quién le estaba hablando a Juan? ¿No conocía Juan la voz de Jesucristo? En esa dimensión, ¿no? Quizás había un tono que se le hacía familiar, y quizás eso hizo que Juan volteara. ¿No a usted le pasa cuando va en la calle, escucha una voz que se le... ¡Ay! Y voltea, pensé que era fulana o fulana, ¿verdad? Entonces dice Juan, y volteé. ¿Y qué vio? ¿Y qué vio Juan? 7, primero ve, 7 candeleros de oro. Esto tiene un simbolismo glorioso, pero si nos ponemos aquí, nos vamos a ir hasta la noche. Y después, versículo 8. Y en medio, a uno que semejante al Hijo del Hombre. Ahora, ese título, Hijo de Hombre, mire, que yo quiero que me ayude y que use su imaginación. Juan como que encuentra en esa voz un timbre, y cuando voltea a lo mejor ve una silueta de alguien que se le hace conocido, familiar, a uno como el Hijo. Y es que este título aparece 85 veces en el Nuevo Testamento. Tan solo en los evangelios de Lucas a Juan aparece 83 veces diciendo que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y entonces dice, cuando volteo, veo 7 candeleros. 7 candeleros de oro. Y en medio, a uno semejante. ¿Qué podríamos entender por semejante? Parecido. ¿A quién? Aquel que él había visto, con el que había estado, con el que se había... parece. Pero mire lo que ocurre. En el y siga. Vestido que llegaba y ceñido por el pecho con su cabeza y sus cabellos, ¿qué? Como nieve, sus ojos y sus pies
semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cómo lo vio Juan? ¿Cómo lo vio Juan? ¿Están aquí? Se me fueron. ¿Están aquí o ya terminamos? Si quieren terminamos. Terminamos, damos gracias a Dios, nos vamos. ¿Cómo lo vio Juan? Lo vio de una forma gloriosa. Él había caminado con Jesús, había visto milagros, había visto cómo resucitó a Lázaro, vio cómo Bartimeo abrió sus ojos, vio que los sordos escuchaban, vio que caminó sobre las aguas, vio multiplicar los panes, vio que los peces se multiplicaron. Pero nunca se imaginó verlo en ese esplendor de gloria. Dice, es semejante al que yo conozco, pero este está muy por encima de aquel que caminó conmigo, de aquel en que yo me... No, este está en un nivel de gloria, de santidad. No es el mismo, no, este es semejante, pero en una potencia de gloria. ¿Por qué se llama la revelación de Jesucristo? Porque la iglesia necesita entender quién es Cristo. ¿Me explico? Dice que lo vio en su gloria. ¿Qué visión tienes de Jesús? ¿Qué visión tienes de Jesús? ¿Sabes? Hay gente que ve o tiene la visión, el mundo tiene una visión de que Jesús es un tipo que parece un hippie. ¿Me lo ponen ahí? Por ahí hay una imagen. ¿Verdad? Muchos imaginan a Jesús amor y paz, buena onda, chévere, mi cuate Jesús. Sí, hay iglesias que tienen la visión de Jesús, un Jesús que es bien, buena onda, es cuate, es amigo, sí, todo, no pasa nada con él no se enoja, él no se enfada, él te ama, él no te va a reprender, ¿verdad? Todo bien con él, no te preocupes. Él te ama si eres gay, si eres lesbiana, si eres adúltero. No. Jesús es buenísima onda. Hay iglesias que tienen así la visión de Jesús. ¿Me explico? Y la medida de la visión que tengan de Jesús será la medida de vida que tengan como cristianos. ¿Me explico? O sea, si para un grupo de iglesia Jesús es bien buena onda, peace and love, y que no pasa nada, y que tú puedes hacer total, es amor y no es castigo, esa gente va a tener una vida cristiana distorsionada, desordenada, porque es la visión del Jesús que tienen. Ahora entiende por qué tuvo que haber una revelación para Juan de Jesús. Porque Juan lo había conocido, pero necesitaba ver verdaderamente quién era Jesús. Ahora, hay quienes tienen una visión de Jesús como un superhéroe. Ahí está Jesús sobre Superman, sobre Spider-Man, sobre Batman. ¿Sí? No, Jesús me viene a salvar cuando yo más lo necesito. Pero para muchos Jesús es un superhéroe, no es Dios. ¿Qué visión tienes de Jesús? Porque la visión que tú tengas de Jesús dictará tu caminar con Él. ¿Sí me explico?
La visión que tengas de Jesús dictará tu caminar, tu obediencia, tu santidad, tu servicio, tu entrega. Dictaminará esa visión que tú tengas. Pero ese no es el Jesús que vendrá. No es el Jesús hippie, que sotanudo y pelo largo y barba. El Jesús que vendrá, vendrá glorioso, esplendoroso, magnífico. ¿Sí? Por eso Juan tenía que recibir una revelación. Juan lo conoció más que nosotros y tuvo que tener una revelación. Para usted y para mí es importante hoy tener una revelación de Cristo en nuestra vida, porque eso nos enseñará a vivir de manera correcta. ¿Sí? Eso nos llevará a una entrega, a un compromiso, a un sacrificio, a una vida rendida. La visión del Jesús que tú tengas es lo que dictará qué tipo de vida tú lleves. ¿Me explico? Y por eso oro para que el día de hoy tengas una revelación de Cristo Jesús. Y entonces te prepares. Versículo, sigamos en Apocalipsis capítulo 1. Gloria al Señor, no se preocupe, creo que va a haber talento, no sé si hay talento, amén, sí, va a haber talento, no se preocupe, amén. No los engañé, les dije que íbamos a ocupar un tiempo, amén. Sí, porque ya me dicen, es que usted dice que ya va a acabar y no acaba. A ver, miren lo que ocurre con Juan, en el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Oiga, imagínense, es que yo quiero que comprenda. Había caminado con él, había visto cosas, lo había visto transfigurado. En el monte de la transfiguración lo vio Pedro, Jacobo pero cuando lo vio en esta manera, dice que cayó como muerto a sus pies. La impresión. Yo me acuerdo, y no quiero compararlo, pero me acuerdo que antes había un programa donde llevaban a la gente y se hacían cambio del look, ¿no? Y les pintaban, le quitaban. Y cuando alguien me... Como una vez mi esposa llegó con un cambio de look y así caí como muerto. Pero de la hermosura de mi amada esposa. Pero dice, cuando lo vio en esa gloria, cayó como a sus pies. Pero sigamos leyendo el versículo 17. Y él puso su diestra, diciendo, no temas, yo soy. Y dice, y estuve, mas he aquí, y tengo las llaves. Le estaba diciendo, yo soy ese mismo. Yo estoy vivo, estuve muerto, pero ahora me estás viendo tal cual soy. Ese Jesús que él había conocido, pero ahora lo estaba viendo en una revelación de gloria. Amén. No era otro, él era, pero ahora revelado en esa gloria. Él dijo, yo soy el mismo, no tengas miedo. Yo soy aquel en quien tú te recostabas. Yo soy el que caminó contigo.
Tú me viste en esa cruz. Tú me viste con las manos traspasadas. Tú me viste con los pies traspasados. No tengas miedo. Yo soy ese mismo Jesús. Pero ahora esto es realmente lo que soy. Una gloria extraordinaria. Una revelación de Cristo. Mire, y esto empieza porque Juan buscaba el rostro de Dios. Y Jesucristo se le reveló a Juan en su deidad, en su gloria. ¿Quieres ver cosas extraordinarias? Apégate a Dios. Créame, hermano, que hay bendiciones cuando alguien camina, cuando alguien se mete. Qué tristeza me da aquellos que dicen, ay, que tú eres ya fanático, te quieres estar metido orando y esto. Hermano, realmente cuando alguien busca y se mete en las profundidades de Dios, verá cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Hay gente que aquí ha tenido visiones poderosas que le han cambiado la vida, mientras otros, ay, ¿a poco? Yo no vi nada, ni sentí nada. No, pues está más frío que el hielo. ¿Cuándo va a sentir algo? ¿Me explico? Si quieres experimentar algo, tienes que meterte. Solamente así. Juan estaba en el día del Señor en el Espíritu y cuando estaba ahí metido, recibió la revelación de su maestro. Vamos a ir concluyendo, ahora sí ya. Y le da una última encomienda. ¿Cuál es esa última encomienda? Versículo 19. Y las que han de ser el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y en los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Después entraremos al capítulo 2, pero le dio una... Imagínense, yo no sé cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que Juan recibió una instrucción directa de Jesús. Pero imagínense a este apóstol anciano de más de 80 años de edad, ver nuevamente a su Señor, pero en una gloria extraordinaria, y que le diga, espérate, todavía te tengo una última encomienda. Todavía tengo una última tarea para ti. Yo creo que ese es un privilegio bien grande. Que Dios se acerque y te diga, hey, espérame, todavía no he acabado contigo. Te tengo una última. Señor, a pesar de mis años, a pesar de que estoy viejo, sí, porque aún sigo confiando en ti, porque aún sigues siendo mi siervo, mi discípulo. Y le dio una última tarea, una última encomienda, escribir. Eso es maravilloso. Imaginemos el gozo de este siervo al pedírsele una última encomienda. Yo creo que Juan ha de haber, no sé, brincado de alegría, no lo sé, pero es que para un siervo que le asignen una última tarea es lo más extraordinario. La revelación de Jesucristo a su iglesia se irá manifestando en estos días y en base a esa revelación se producirá un temor reverente, una sed insaciable por buscarle y un gozo para servirle. ¿Por qué la iglesia hoy está fría? ¿Por qué la iglesia hoy no sirve? Hablando de servicio, porque no ha recibido una revelación de quién es su Señor. Cuando un cristiano reciba esa revelación,
va a producir en ese cristiano un temor reverente. ¿Me explico? Va a producir en ese cristiano una sed insaciable para buscarle y un gozo para servirle. Cuando, ¿sabe? Yo no me enojo o procuro no enojarme en mi carne con nadie. Mi oración es que tengan una revelación. Sí noto que hay mucha gente fría. Sí noto que muchos están insensibles a la voz de Dios, porque es una realidad. Muchos vienen a dormir a la iglesia. Muchos vienen por costumbre o tradición. Muchos vienen por obligación. Muchos ya se quisieran ir. Están pensando, hace demasiada calor. ¿A qué horas va a acabar este hombre? Ya me quiero ir, ya tengo hambre, ya tengo sed. Esa es una realidad. Es verdad. Y nunca me verán a mí aquí exhibiendo a alguien. No le voy a decir, hey hermana fulana de tal, usted que está por allá, que siempre está durmiendo. No. Otros sí lo hacen. Mi oración es que haya una revelación. Porque cuando alguien tenga esa revelación, habrá en su vida un temor reverente para Dios. Habrá un gozo para servirle. Y habrá una sed insaciable para... ¿Por qué las mujeres no vienen a los cultos de los miércoles? Porque no tienen sed de Dios. ¿Por qué los viernes hay ausencia? Porque no hay sed de Dios. ¿Por qué no se viene a los ayunos? ¿Por qué no se viene a la reunión de adolescentes, de jóvenes, de varones? ¿Por qué los domingos está vacío? Porque no hay una revelación de Cristo en nuestra vida. Por eso vivimos como vivimos. Por eso, antes de que Él vuelva a venir, empezará a traer revelación en gente que a pesar de que le cuesta, se esfuerza. Y Dios le empezará a hablar. Y Dios le empezará a revelar. Y Dios se le empezará a mostrar. Y le hablará por sueños. Y dirá, escuché una voz que a las 4 de la mañana me dijo, párate, necesito hablar contigo. Y esa es mi oración. Mi oración es que haya una revelación en los hogares, en los matrimonios, en nuestros adolescentes, para que ellos no vengan a un culto y a aburrirse, a dormirse, a bostezar, a cabecear. Hay gente que sale con dolor de cuello de la iglesia porque durmió mal en el culto. Pero si estuviera aquí el presidente Irineo Molina hablando de que va a dar apoyo, no se duermen. Es una realidad. Porque no hay una revelación del Señor al que le servimos. Y mi oración es que haya una revelación. Juan lo conocía, pero fue necesario que recibiera una que lo viera realmente como era. ¿Me explico? Y eso le cambió la visión y la vida a Juan. La iglesia de Cristo hoy necesita una revelación. Amén. Quiero que se ponga de pie esta mañana. Y vamos a darle gracias al Señor.